Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. En un territorio como el Canario, el agua es un bien escaso. Gestionarlo de forma eficaz debe ser nuestro objetivo. Acompáñennos. José María. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Tú qué Bueno, tal? Bien, aquí revisando un poco las instalaciones que hemos realizado en años anteriores, un poco verificando un poco todas las instalaciones de riego. Bueno, primero que todo, gracias por permitirnos pasar un ratito de tu jornada laboral, un poco ver ese planteamiento que a muchos nos puede parecer básico, que es llevarle el recurso hídrico al cultivo. Pero primero que todo, ¿cuántos años ya en agricultura? Muchos. Tenemos una... Bueno, muchos o pocos, dependiendo con quién se compare, ¿no? Sí. Bueno, muchos sí, pero bueno, hemos saltado un poco del sector enológico, vitícola, a todos los sectores de agricultura debido a las instalaciones de riego. Tenemos una pequeña empresa que se dedica a todo este tipo de instalaciones, que aquí se pueden ver algunos de las instalaciones realizadas. Sí. Aquí vemos cultivos que son poco exigentes en agua, que también requieren de ella, y dado que Canarias tiene tantos problemas de agua, de llevar el agua a veces a determinados sitios, pues tenemos aquí con el riego gota a gota, ¿no? En este caso con cultivos que son poco exigentes en agua. Bueno, aquí han hecho ustedes una intervención, pero antes de esto quiero preguntarte, a la hora de incorporarse a un sector como el primario, el recurso del agua es un condicionante tremendo. Condicionante tremendo, y más dado que en Canarias se tiende a... Hemos vivido siempre la historia de que todo el mundo, cuando un cultivo sobresale desde el punto de vista económico, es rentable, todo el mundo tiende a, sin tener en cuenta sus condiciones geográficas, sus condiciones con proximidad a recursos hídricos, sino se planta y punto. Y luego ya veremos la forma de obtener esos recursos hídricos. Que no es fácil. Que no es fácil. Porque no se disponen, o no se disponen en cantidad suficiente, o no se disponen en el momento ni en el lugar adecuado, ¿verdad? Claro. Es así. Exactamente. Yo creo que aquí la planificación tenía que haber planteado inicialmente dónde estamos, qué cultivos son los más idóneos para eso, para evitar esas exigencias tan fuertes de agua, ¿no? A sitios donde no se puede acceder a ellas. O sea, lo que tú planteas un poco es que el cultivo que nosotros pensemos un poco llevar a nuestra explotación debe ir condicionado un poco a dónde voy a estar ubicado. Exactamente. No por las condiciones económicas que diga el cultivo ahora en este momento es rentable. Un ejemplo. Podríamos hablar, por ejemplo, de plantar próteas, un cultivo que es poco exigente en agua, que requiere muchas horas más bien de frío, cultivos traídos de los altiplanos de Perú y ese tipo de cosas. Yo veo que, por ejemplo, ahora la flor cortada de esta planta es rentable. Y yo tengo una finca porque por condiciones de familia o lo que sea me ha tocado una finca próxima al mar. Automáticamente voy a plantar próteas. No, yo creo que habría que plantear dónde se va a plantar ese cultivo y luego eso desde el punto de vista condiciones climáticas y también desde el punto de vista hídrico, ¿no? Claro. Bueno, quiero seguirte acompañándote, quiero que me vayas diciendo desde el mismo momento en el que yo tengo la disponibilidad de suelo, que es el primer requisito, me imagino que debe plantearse alguien que se quiere incorporar, ¿cómo voy pensando en, una vez que tengo más o menos meridianamente una idea del cultivo, cómo debo plantearme la gestión del recurso hídrico?
te acompaño, porque me imagino que no es fácil plantearse algo que nosotros nos ponemos tan fácil. Bueno, José María, quiero ir al comienzo, cuando un agricultor ya tiene más o menos una idea general, se pone en contacto con ustedes para que le planifique el riego. ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, primero es ver qué tipo de cultivo quiere implantar el agricultor en sí, con la finalidad de calcular los consumos de agua y ver qué disponibilidad hay de este recurso en la zona. Porque no hablamos una intervención para viña, para una agricultura intensiva, horticultura, por ejemplo, para platanera, no hablamos del mismo planteamiento. Para nada, para nada. Por ejemplo, cultivos como la viña son exigentes en agua el primer año, segundo año, si se va a plantar nueva, con la idea de aportar recursos para concretamente sacar el cultivo adelante. Una vez llegado el momento, pues prácticamente no te hace falta. O sea, que te empiezas a condicionar también que esa instalación sea para un momento puntual. Efectivamente. Bueno, aunque después pueda cumplir algún otro objetivo, ¿no? Sí, con las nuevas técnicas hoy en día de la viticultura tiendes a puntualizar para obtener determinadas calidades en vino, pues de pequeñas aportaciones, dado que es un cultivo que no es nada exigente en agua. Bueno, una vez que digamos que hemos recabado esa información, usted se quiere dedicar a viña, usted se quiere dedicar a lechuga. ¿Qué es el paso siguiente? En este caso, pues normalmente cuando nos hacen esa pregunta, hacemos el cálculo del cultivo, qué exigencia va a tener de planta por semana, luego lo pasamos a meses y luego vemos la posibilidad y de dónde vamos a obtener el agua, importante. Importantísimo. Si existiese un canal próximo, si solo se va a recoger de zonas de lluvia, pues ya tendríamos que dimensionar los estanques mucho más grandes con la finalidad de recoger más capacidad de agua, dado que dependemos de la meteorología, ¿no? Claro, y también me imagino que ya empiezan a entrar otros condicionantes como la ubicación geográfica. Hablamos de vertientes norte de las islas, de vertiente sur, de islas más secas, de islas más húmedas. Todo eso empieza a condicionar esa planificación, ¿no? Por supuesto, y dado las características que tiene los aguaductos o canales que hay en toda la zona, tienes que preguntar principalmente muchas veces al cliente que quiere fabricar un tipo de depósito o quieres hacer algún depósito, qué disponibilidad tiene ese canal para cederte esa agua a ti. Entonces, porque hay canales que te pueden ceder agua cada 15 días, hay canales que te pueden ceder agua cada mes, hay canales que te pueden ceder agua todos los días, y después tenemos instalaciones donde pasan ya conductos de agua con la disponibilidad del plan de balsas del Cabildo y las tuberías, que tú puedes tener agua a la demanda, con lo cual no es para nada exigible un depósito, dado que tú tienes agua a la demanda. Cuando tú la necesitas, abres la llave y la tienes. Entiendo yo entonces que se plantea una infraestructura como esta, que en este caso es importante, un gran volumen de agua, porque no debemos dejar al azar la disponibilidad del recurso, ¿no? Sino que lo tenemos que tener ahí asegurado, ¿no? Por supuesto, dado como... Porque no todos tienen un estanque, o no tienen por qué tenerlo, ¿no? No tienen por qué tenerlo. Cuando se hace una nueva instalación es como una empresa. Si tú vas a fabricar sardinas en lata y no tienes disponibilidad de sardinas, pues lógicamente la empresa no funcionará. El caso del agua es elemento fundamental para el cultivo que hayamos diseñado poner en nuestra instalación, que funcione, y hay que depender de él. Y las calidades. Ya empezamos a trabajar. Hombre, ya eso es entrar en rizar el rizo. Detalle, sí, por supuesto. Es el detalle que me imagino que será importantísimo, porque también cada cultivo tiene que tener un agua apropiada, ¿no? Unas aguas más duras, si las tenemos que corregir, que también digamos que estos elementos nos permiten también después ir haciendo esos amaños que tenemos que hacer con las calidades del agua, ¿no? Bueno, hemos ya hablado de la disponibilidad, de tener el recurso, de que el recurso, dependiendo de cómo lo tengamos, tenemos que actuar de esta forma. Y quiero, una vez que ya tenemos el recurso en finca, ¿qué te planteas? Bueno, lo siguiente sería implantar el cultivo y ver qué tipo de forma de suministrar el agua al cultivo sería el más adecuado. Existen diferentes cultivos, diferentes sistemas de riego que pueden ser el goteo, la microaspersión, la aspersión, vía desde el suelo hacia la planta o desde la parte aérea hacia la planta, en la microaspersión o aspersión.
Y una vez elegido el sistema, pues optamos por poner un cabezal si hiciese falta, condiciones de que cultivos se riegan muy a menudo, como por ejemplo lo que tenemos en nuestra isla, el plátano concretamente, que es muy exigente en agua casi prácticamente a diario. Entonces, tener un pequeño automatismo o un automatismo bastante controlado puede ser un alivio de trabajo, ¿no? Muy útil. Pues vamos a ver ese automatismo que en este caso han instalado en esta finca para viña y que, como tú bien dices, bueno, es para un aporte inicial acondicionado así, ¿no? Plan de Regadíos de Canarias. Se concibe como un documento de planificación estratégica que ha de establecer los objetivos y directrices que habrán de orientar la actuación del Gobierno de Canarias en materia de regadíos, en concreto para el periodo 2014-2020, que es el espacio temporal para el que se formula este plan. Bueno, una vez que ya tenemos disponibilidad del recurso hídrico y que ya se plantean una instalación para poder distribuir con determinados condicionamientos, que ahora te voy a preguntar por eso, realizar una obra como esta en un espacio rural comienzan a haber algunas trabas, ¿no? Por supuesto, no es fácil. Todas las del mundo, o sea, desde el punto de vista administrativo, a la hora de permisos y este tipo, están muy cronometrados los espacios que te dejan para hacer obras de este tipo de infraestructuras tipo estanques, pequeños cabezales de riego, dependiendo del cultivo que se vaya a implantar, pues exigirá más o menos, pero en principio para un cultivo sencillo, como es el caso que aquí vemos, hay que ir siempre al mínimo en las superficies edificables porque no hay posibilidades de hacer grandes instalaciones. Y bueno, y en cierto modo puede ser lógico el planteamiento por parte de la administración que esto no se vuelva un descontrol y que, por ejemplo, como en este caso, ha habido un exquisito tratamiento de sus exteriores para integrarlo a lo que estamos queriendo realizar, ¿no? Efectivamente. En este caso, esta finca fue planificada toda jugando mucho con el entorno y con la estética del conjunto, ¿no? Y creo que se ha conseguido prácticamente disimulado se está haciendo todo desde el punto de vista técnico más o menos bien y con una estética muy disimulada que prácticamente no lo veríamos como una industria ni como mucho menos, sino como integrado 100% en la agricultura. Seguimos hablando de condicionante, pero también debemos de disponer de energía eléctrica, que en estos entornos tampoco es tan fácil disponer de ella, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Efectivamente, en este caso, en esta finca, inicialmente está prevista la conexión, creo que eléctrica, pero todavía no ha llegado y han optado por un pequeño generador. Es como se suele resolver. Es una solución a corto plazo hasta que accedas a la luz. Lógicamente es más caro el mantenimiento de un generador de luz que de un contador con toma de corriente a la red. Ocurre que también es el recurso energético, ya en este caso, en esta finca va a ser para una instalación como esta, que es la distribuidora del recurso hídrico, sino que como van a tener otro tipo de servicios, pues ya se pide para eso, ¿no? Efectivamente. Porque si no te condiciona ahí un poco y dices, bueno, para un cuarto como este, con un pequeño motorcito que lo arranque, además lo voy a tener los primeros años, que es cuando le aporte y no todo el año, pues bueno, puedo escapar, pero cuando ya quieres otra diversificación económica en la explotación, pues me imagino que será obligatorio, ¿no? Tenemos el cuarto de aperos. Aquí tenemos un pequeño cuarto de aperos, como te decía. ¿Pequeño por qué? Pequeño porque dado que el cultivo es poco exigente en condiciones de automatización y esto, se ha optado por lo más básico, como decimos, el cultivo requiere no un riego todos los días o un riego cada dos. Su dimensionamiento es básico porque así son los requerimientos, no nos vamos a ir a tal porque no lo vamos a realmente necesitar. Efectivamente, ¿no? Aunque a veces aquí en Canarias hemos visto grandes instalaciones para poco uso, que suele ocurrir, tanto desde el punto de vista... Va a ser un problema, ¿no? Empieza a condicionarte ese tipo de intervenciones que después dices, bueno, y este dinero que invertí aquí... Efectivamente.
pudiese estar allí. Podría estar allí. Hay que pensar en gastar lo necesario, no auténticas cantidades disparatadas para luego verlo arrimado, ¿no? Hay que, dependiendo de las condiciones que se planifiquen inicialmente, hay que optar a dar las características más adecuadas para ese cultivo. Bueno, quiero ver contigo las características de un cuarto, digamos que de nivel básico como el que aquí tenemos, ¿verdad? Dado que el cultivo es en la viña. Venga, te acompaño. Muy bien. Bueno, y esto es a lo que ustedes llaman un cuarto de riego. Esto es un buen cuarto de riego, dado que las instalaciones son buenas, pero se ha optado por un pequeño cabezal sencillo, de una automatización muy pequeña, un poco llamemos así de jardinería, con posibilidad de hacerlo automático o manual. Aquí podemos ver un pequeño controlador automático. Luego desde aquí tenemos la fertilización, que se hace por medio de inyección de bomba. Esta fertilización nos permite abonar, pero que esto podemos disponer de ello gracias a que tenemos esto, si no sería muy complicado, ¿no? No tiene por qué, o sea, puede ser esto es simplemente lo que va a hacer es el pequeño automatismo de abrir o cerrar. La fertilización puedes hacerla perfectamente manual, con un interruptor, activando y sacando el abono por medio me refería que teniendo un cuarto así, quizás con este nivel de tal, es el que nos permite actuar de esta forma, ¿no? Aquí se ha optado por eso, por una bomba de inyección de abono y un agitador para remover los abonos. Y en este caso creo que se ha optado por un cultivo bastante ecológico. E igual aplican los fertilizantes ecológicos aquí y lo aplican al viñedo. Aquí hay un agitador, como te decía, para que los productos no se depositen en el fondo, sino que estén siempre en agitación y una vez llegada la inyección los ponga lo más homogéneos posible en el agua de riego. Luego una bomba, que es la que suministra todo eso, pues tenemos el depósito al mismo nivel del cuarto. Pues por medio de esta bomba ya damos suministro de agua a toda la finca. La bomba está diseñada para eso, para el tipo de cultivo y de las características de cómo está distribuida la finca. Ahí hablábamos de un automatismo muy simple, ¿no? Esto que es cantidades y horarios. Sí, exactamente, horarios. Principalmente horarios, se activan válvulas de inyección o no. Y una cosa que me quedó, lo más importante es la filtración. Aquí se ha optado por una filtración, dado que el cultivo está bajo sistema de goteo, se ha optado por un sistema de filtración por malla. Que es importante, porque no vamos a generar problemas en el resto de la instalación, ¿no? Efectivamente, perderíamos el sistema de riego en muy poco tiempo si no se filtra bien el agua, una de las fases más importantes. Bueno, José María, te hemos acompañado en la visita técnica que le haces periódicamente a una finca como esta, después de desplegar aquí todos tus conocimientos, de haber puesto en marcha esto, pero sé que tienes que ir hacia otra finca donde también ha habido otra intervención, que es otro tipo de cultivo y que quiero también verlo contigo. Así que te acompaño si procede. Perfecto, vamos. Pues vamos a ver otra intervención La ganadería en Canarias abarca explotaciones de carácter tradicional e industrial de vacuno, ovino, porcino, caprino, avícola, cunícola y apícola. La producción a base de carnes, leche, huevos, quesos y mieles cuenta con un importante potencial gastronómico por la existencia de razas autóctonas que aportan valores únicos en cuanto a calidad, sabor y nutrición. Apostar por los productos ganaderos locales implica consumir alimentos frescos y sanos que contribuyen al desarrollo del sector y de las zonas rurales de Canarias. Elige productos locales, un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Es un mensaje de Asaga. Bueno, aquí por lo que veo, antes hablábamos de plantearse, intervenir para la planificación de un sistema de riego, pero aquí nada más entrar estamos viendo, además de que hemos venido a otra zona, otro cultivo. Esto es otro planteamiento muy diferente. Completamente diferente.
dado que es un cultivo, concretamente el plátano, que es bastante exigente en calidad y en cantidad de agua. En calidad, has dicho. En calidad. Sí, en calidad de agua. Muy sensible. Lo afecta que en producción, en calidad de la fruta. Efectivamente, no. Este cultivo principalmente, el factor primordial que hace que el cultivo esté bien o mal desarrollado, uno de los factores principales, aparte de la climatología, que es de un cultivo de zona caliente, es la calidad del agua. Por lo tanto, aquí comenzamos entonces a tener que, en principio, pues tener disponibilidad de agua, o sea, tener la cantidad suficiente, pero que encima esa agua que nos ha costado tiene que ser buena. Buena. Son 3 condicionantes que no siempre se consiguen, ¿no? Efectivamente. Buena, y aparte de eso, vía el riego le van los nutrientes que van directamente a la planta, y en estos casos se busca cada día más, para evitar el mayor consumo de agua, que los sistemas que localizan el agua en cada planta le den a la planta cuanto más veces al día, para no desperdiciar ni un centímetros cúbicos de agua en percolación, o sea, que se nos vaya hacia el subsuelo. Que la perdamos, que se filtre hacia zonas que no nos interesan, ¿no? Sino que le demos aportaciones lo más cortas y que lo tenga próximo a la raíz, para no desperdiciar esos recursos que son de calidad, como dijimos, y además cantidades, porque es una planta que tiene un consumo relativamente alto. Y aparte, con esto lo que conseguimos es regar todos los días. Necesitamos ya aquí sí de una automatización más concreta, incluso con sistemas, como veremos luego en esta finca, ya con controles de pH, con controles de conductividad para la calidad del agua. Y además siempre, ¿no? Además siempre. Normalmente el cultivo del plátano casi semanalmente se tiende a dejar un día libre a la semana, el resto de los días se riega. Son 6 turnos, ¿no? 6 días de riego. 6 días de riego semanales. Por lo tanto, se van añadiendo a la hora de ustedes planificar un sistema de riego bastantes condicionantes más, porque entre otras cosas es un cultivo que lo va a necesitar siempre, no es como el caso que vimos anteriormente, que es un momento puntual. Es muy importante que salga el cultivo, que lo tengamos ya en producción, y después, bueno, lo tenemos ahí para cualquier situación, pero este no. Efectivamente. Este es todos los días y siempre. Efectivamente, es todo el año corrido. Curiosamente, en la viña concretamente también teníamos que tenemos un cultivo que tiene 6 meses en parada vegetativa. En este caso, pues lo tenemos en actividad vegetativa todo el año, con lo cual hay que estar incorporándole, por supuesto, en los meses de invierno va a exigir de menos recursos hídricos que en verano. Bueno, aquí, además de hablar de esto, yo vengo a acompañarte en tu jornada de trabajo, que vienes a chequear el cuarto de riego, como ya lo hiciste antes, así que... Sí, son instalaciones que están diseñadas por nosotros, que están instaladas por nosotros y que hacemos un mantenimiento. Siempre hay pequeñas roturas, las cuales atendemos los servicios de mantenimiento de estas instalaciones, porque relativamente son baratas de mantener, pero hay que mantenerlas. Pero hay que estar sobre la marcha, ¿no? O sea, hay que estar todo el tiempo. Baga, pequeña frutita similar a un tomate verde que produce la papa en sus ramas, norte de Tenerife. Bueno, veo a simple vista unos goteros diferentes del que veíamos en el cultivo de la viña, ¿no? Con respecto a eso que me acabas de comentar, del tipo de gotero, es una buena apreciación. En este caso, como estábamos diciendo, dado que el cultivo intenta no desperdiciar los buenos recursos hídricos y la fertilización, pues se tiende a colocar goteros del máximo de calidad. En este caso, como vimos, es diferente al que vimos en la instalación anterior, debido a eso, a que son muchísimo más fiables este tipo de goteros. Lo que buscan es ser autocompensantes, dado también a la orografía. Estos terrenos, esta parcela puede estar a lo mejor a cota, un ejemplo, 200, y la parte baja de la parcela, que se riega de la misma válvula, puede estar a cota 150. Con lo cual hay un desnivel importante. Este tipo de gotero eso lo suple, dado a unas pequeñas membranas que hacen que se equilibre los recursos que se dan aquí con respecto a lo que se dan abajo. O sea, que vamos a estar aportando la misma cantidad de agua aquí
que abajo, a pesar del desnivel, ¿no? Sí. Y eso todo nos lo hace el tipo de gotero. Y además, este concretamente es antidrenante. Una vez que se cierra la válvula, concretamente bloquea el agua y las mangueras se quedan completamente llenas. Lo que quiere decir también que ese recurso nos va a permitir el fraccionamiento de los pulsos que le demos, ¿no? Efectivamente, lo que hablábamos anteriormente allí, de regar 2, 3, 4 veces para evitar que en una sola aportación se nos pierda gran parte del agua. O sea, le vamos a dar la que la planta necesita y que consume. Y ese tipo de goteros es un artilugio muy sofisticado. Ahí, curiosamente tengo algunas muestras por aquí. Estos son tipos donde llevan la membranita. Y ese tipo concreto es de, creo que había uno más por aquí. ¿Se llaman tipos de goteros? Normalmente están los turbulentos, autocompensantes, y luego están los autocompensantes antidrenantes de pastilla, que se llaman, que van a un lado de la pared nada más, que es en este caso los que aquí tenemos en esta instalación, que son de los más sofisticados del mercado. Y esto es sencillamente con la presión que va trabajando, que nosotros le calibremos allí, efectivamente, nos va a hacer a nosotros el trabajo, ¿no? Exacto. Estos goteros normalmente abren a una presión y cierran a una presión. Cuando la válvula corta de este turno, automáticamente, ellos cuando llega a esa presión se nos paran, se nos bloquea, quedando el agua ahí. Una vez que volvamos a abrir, volverán a aumentar la presión y volverán a abrir. Por lo tanto, pues, eficiencia en la aplicación del agua total, eficiencia, ¿no? Esa es la palabra, eficiencia. También de algo que no hemos hablado es la aportación de materiales, digamos que algo modernos también ha variado muchísimo, ¿no? Muchísimo, desde la tarjea anteriormente por donde viajaba el agua, hoy en día pasó al PVC que se ponía, fue uno de los primeros materiales que se incorporaron después del riego a manta, para el riego por aspersión o localizado, y hoy en día tenemos casi todo, realmente es polietileno, sobre todo, ¿no?, por el menor daño del sol, ¿no? Es uno de los materiales que es más estable en cuanto a las condiciones mayor, ¿no? atmosféricas. Puedes amortizarlo con sí, esto es un producto que puede aguantar perfectamente 20 años a las condiciones climáticas normales. Perfecto. Bueno, aquí veo, esto es un registro, esto es parte de la operación de riego. Sí, como te dije, esto es un cultivo que ya está como muy localizado y aplicando en máximas características de condiciones de recursos hídricos dados a la planta. Hay un cabezal de fertilización importante aquí, donde se juega... por lo que hablas, ¿no? Porque efectivamente. Porque depende mucho este cultivo. Exactamente, de esa aportación, ¿no? Se utilizan programadores de riego que te abren las válvulas. Luego, primero automáticamente todo. Se incorpora el agua inicialmente, pasados unos minutos empieza la fertilización y previo al cierre de la válvula, pues 2 o 3 minutos antes, corta la fertilización para que las mangueras queden lo menos cargadas con fertilizantes antes, ¿no?, para que no hayan obstrucciones y eso. Vale. Y a partir de ese cabezal, con un buen sistema de filtración, en este caso automática, tienes también el centro de distribución de agua que parte todo desde el cabezal y llegaríamos al centro de distribución donde es regulada la presión y las aperturas de las válvulas. O sea que esto está aquí todo controlado por los automatismos del Los autómatas cuarto, ¿no? Mandan la información a estas valvulitas que eléctricamente se abren y ya va a cada uno de los... Esto es un centro de distribución automático. Y esto es, me imagino que parte de lo que antes hablaba, que tú vienes pues periódicamente a ver cómo están, ¿no? Lo digo porque ya cuando comenzamos a ver mucho cable, la vida útil de esto, por aquí pueden ser las fugas, ¿no?, que existan, ¿no? Efectivamente, este tipo de sistemas lleva muy poco mantenimiento, pero algo hay que hacer. Lógicamente hay humedad, hay electricidad, puede haber algún mal contacto, cualquier tipo de cosas que llevamos un mantenimiento muy, muy ligero. Esto prácticamente no es necesario, pero sí se hace. Bueno. Sale la orden, se abre o se cierran estas electroválvulas y ya está el agua en las tuberías finales, ¿no? A partir de aquí ya no hay ningún, digamos, elemento que pueda condicionar la aportación o no, ¿no? Es desde aquí quien maneja todo eso, ¿no? Esto lo que conlleva también es una menor mano de obra importante para hacer que el cultivo sea lo más rentable posible. Bueno, yo quiero hacerte la pregunta final. La agricultura moderna, ¿es posible sin un planteamiento como el que hemos estado viendo a lo largo de todo el programa?
Hoy por hoy yo no lo veo, sobre todo por los recursos hídricos, que son bastante caros, y regar a manta conllevaría aplicar muchísimo más grandes las cantidades de agua, con lo cual reducirías los beneficios del cultivo de forma importante. Por lo tanto, cualquier persona que nos esté viendo que quiera o se plantee a corto o medio plazo incorporarse al sector primario, esto es fundamental. Fundamental con toda seguridad, te lo diría yo, si fuese a incorporarme a este mundo laboral, de tener una finca propia y eso, lógicamente ni me lo pensaría. O sea, regar con los métodos antiguos, imposible. Bueno, ustedes lo han visto. Colocar una explotación agraria en un umbral de rentabilidad, es decir, que podamos vivir de ello solo y exclusivamente si acudimos a profesionales que plantean la agricultura de esta forma. José María, muchas gracias por tu tiempo. Yo te voy a dejar aquí en este centro para que no te caiga de distribución y voy a seguir. Muchas gracias. Venga. Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario.